Entre 2005 y 2008, los integrantes de la Brigada 16 en Casanare conformaron una organización criminal compuesta por varias unidades tácticas constituidas como suborganizaciones criminales en red, orientadas al asesinato y desaparición de hombres, mujeres y jóvenes indefensos de la población civil para presentarlos ilegítimamente como dados de baja en combate. Alrededor de 367 personas, entre militares, miembros del DAS y civiles, conformaron la organización criminal que operó en esa región por años. A partir de la división de funciones, integrantes de las unidades militares subordinadas a la brigada, como el Gaula, el Batallón de Infantería número 44 Ramón Nonato Pérez, Birno, y los grupos especiales Delta, participaron en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes que cometieron para aparentar una ventaja militar en el conflicto armado. 2/3 partes de los resultados que la Brigada 16 reportó en Casanare entre 2005 y 2008 fueron asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate, conocidas como falsos positivos. ¿Cómo una unidad militar responsable del control territorial del departamento se convirtió en la promotora de una compleja red criminal? La Brigada 16 fue activada en Casanare en 1992 como una respuesta estratégica a la creciente influencia guerrillera que intentó hacerse al control de las rentas petroleras. Tenía como objeto brindar seguridad exclusiva a la operación de la industria petrolera y reducir el impacto de los diferentes grupos armados de la región. Mientras que las FARC-EP presionaban a las empresas para el pago de extorsiones, el ELN no solo extorsionaba, sino que también secuestraba técnicos y saboteaba a los equipos con el fin de interferir en la extracción de crudo. Paralelamente, maduraba un proyecto paramilitar en la región. El proyecto paramilitar generó un enfrentamiento entre el bloque Centauros y las autodefensas campesinas del Casanare, con miras a controlar las rutas del narcotráfico y la actividad económica y social del departamento. La guerra paramilitar finalizó a mediados de 2004 con la derrota de las autodefensas campesinas del Casanare. Entretanto, se realizó la Operación Santuario, ordenada por el general Martín Orlando Carreño, comandante del Ejército Nacional, y liderada por el general Justo Eliseo Peña, comandante de la Brigada 16. 31 paramilitares murieron, 100 fueron capturados y 168 se entregaron voluntariamente. Algunos paramilitares, una vez desmovilizados, se vincularon a la organización criminal que conformaron integrantes de la Brigada 16 como reclutadores de víctimas. Otros fueron engañados para ser ejecutados y presentados ilegítimamente como bajas en combate por la Brigada 16. Para el 2005, las dinámicas territoriales del conflicto mutaron. El Estado venía fortaleciendo su respuesta militar con el Plan Colombia y la Política Nacional de Defensa y Seguridad Democrática. De su mano llegó la modernización y el aumento de la fuerza pública en los territorios. Al mismo tiempo, aumentaron las presiones por resultados operacionales. Las exigencias que provenían de los niveles superiores de la jerarquía militar se irradiaron en la Brigada 16 y sus unidades tácticas a través de los programas radiales, actas de compromiso, entre otros medios. Muchos miembros de la brigada, motivados por cumplir con las demandas de sus superiores, mejorar o conservar su posición, acceder a recursos o tener la posibilidad de salir a descanso, se acoplaron a esta forma de trabajar. La exigencia del nivel más alto, que lo más importante eran los muertos en combate, que eso se exigía desde el comandante del ejército hacia abajo. Todo el mundo exigía que los resultados operacionales y sobre todo que fueran los muertos en combate. De acuerdo con la información recopilada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, a partir de 2005, entre las unidades tácticas de la Brigada 16 se comenzó a presentar un incremento artificial de los resultados operacionales de bajas de combate. El nivel crítico lo alcanzaron entre 2006 y 2007 y disminuyó significativamente en 2008 gracias al avance de la justicia ordinaria. En ese primer año, la desmovilización paramilitar y las nuevas políticas implementadas por el entonces comandante de la Brigada 16, coronel Leonardo Barrero Gordillo,
transformaron de manera significativa el contexto operacional con una mayor presencia y control territorial, y la transformación de la situación de criminalidad y la dinámica con los otros actores de los territorios. En este panorama, funcionarios del DAS seccional Casanare, a cargo de Orlando Rivas Tovar, se fueron insertando en la producción y el encubrimiento de muertes en falsos combates. Lo hacían a través de la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones. Incluso se encargaron, en varios casos, de dar muerte a las víctimas. Aparte del DAS, la Brigada 16 se articuló con la Regional de Inteligencia Militar y la Policía del Casanare. El señor presidente de la República, él realizaba unos consejos de seguridad, no sé si es el nombre que se realizaba, que hacía todos los domingos en distintos municipios de Colombia. Y en esas reuniones tenía que estar presente el comandante de la brigada, el comandante de la policía, para esa época el director del DAS, el gobernador, todas las personas que tuvieran alguna situación de autoridad dentro del departamento, de la jurisdicción. Durante este periodo, la mayoría de los asesinatos presentados como bajas en combate fueron producidos por el Birno y el Gaula, en el contexto de operaciones aparentemente legales, así como a partir de falsos señalamientos de inteligencia. Tras la salida de Barrero Gordillo, el coronel Henry William Torres Escalante asumió la comandancia de la Brigada 16. Bajo su mando se registraron los porcentajes más altos de resultados cuestionados a la unidad militar. La información recopilada y contrastada por la Sala de Reconocimiento indica que con el hoy general retirado, Torres Escalante, se transformaron las dinámicas operacionales y, a su vez, se implementaron medidas que se consolidaron y tradujeron en la conformación de la organización criminal. Su intervención no solo se limitó a exigir resultados, sino que también utilizó a los grupos especiales como una herramienta para la ejecución del plan criminal. A través de estos promovió señalamientos de integrantes de la población civil que, por distintos factores, fueron perseguidos por unidades de la Brigada 16 y posteriormente asesinados. Torres Escalante era consciente de que las unidades bajo su mando presentaban como resultados operacionales personas muertas fuera de combate para responder a las órdenes que él emitía. Cuando el general Guillermo Quiñones Quirós llegó a la comandancia de la 4ª División del Ejército, a la que pertenecía a la Brigada 16, impuso a las unidades bajo su mando una cuota de resultados operacionales. Los compromisos que asumieron los funcionarios de las unidades de la Brigada 16 para dar cumplimiento a la instrucción resultaron ser un factor determinante para que se configurara el fenómeno criminal. En parte, esto se debió a la contribución que hicieron, entre otros, el mayor Gustavo Soto Bracamonte, con un aumento exponencial de los resultados ilegítimos del Gaula Casanare cuando asumió su comandancia, y el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del batallón Birno, quien también multiplicó este tipo de resultados en la unidad táctica Taramena. Porque si yo sabía que estaban haciendo bajas ilegales, yo sabía que todos esos, de pronto guardaba yo la esperanza y de pronto que algunos hubiesen sido legítimos, como por lo menos los de uno que otro del capitán Duarte o del Gordillo o de alguien. Pero la mayoría sí, o sea, la mayoría uno sabía que la situación era así. Las actividades del mayor Soto Bracamonte no estaban encaminadas al cumplimiento de la función antisecuestro y antiextorsión del Gaula Casanare. En su calidad de comandante, el mayor Soto terminó dando órdenes expresas orientadas a la comisión de los crímenes, que fueron cumplidas por sus subordinados. Bajo ese contexto fue que en 2006 se desarrolló la tercera modalidad del patrón criminal, que incluyó el uso de desmovilizados e informantes como reclutadores o guías. Ellos eran quienes se encargaban de jalar por medio de engaños a las víctimas para llevarlas al lugar de su ejecución a cambio de dinero y en algunos casos por medio de amenazas. Su instrucción era centrarse en otros desmovilizados y campesinos o trabajadores informales del campo, así como personas con situaciones de vulnerabilidad económica, mujeres en ejercicio de la prostitución, personas con discapacidad, adultos mayores,
personas en situación de calle o consumo problemático de drogas y personas vinculadas al ejercicio de la política o líderes sociales. Los integrantes de las unidades tácticas de la Brigada 16 también reclutaron jóvenes menores de 18 años que fungieron, a su vez, como reclutadores de víctimas. En todos los casos, los jóvenes se encargaron de engañar a sus víctimas para entregarlas a los efectivos del Gaula Casanare y del Birno. Aunque los reclutadores no se encontraban subordinados a la estructura militar, ellos y los miembros del DAS se integraron como satélites de la Brigada 16. Además de las presiones de los superiores, la organización criminal también se valió de un complejo sistema de incentivos, como permisos, distintos recursos para los planes de bienestar y la posibilidad de pertenecer a unidades élites militares. De esta forma se articuló la arquitectura del aparato criminal con el fin de encubrir los crímenes, impedir el acceso a la justicia, garantizar el pago de recompensas, alterar las escenas de los crímenes, es decir, legalizar los asesinatos. Para nadie es un secreto que la justicia penal militar no funciona. La justicia penal militar no sirve sino para casos de deserción, abandono del servicio, pero para estos casos la justicia penal militar no está preparada. En muchos casos donde nosotros íbamos a las declaraciones siempre eran las mismas preguntas, uno ya sabía que le iban a preguntar, porque ellos nunca se preocuparon por ir un poquitico más allá, ni por si realmente este hecho ocurrió. En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en ciertos casos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron, no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en el conflicto armado. La JEP estableció que entre 2005 y 2008, 296 personas, entre estas 8 mujeres y una víctima LGBTI, fueron presentadas ilegítimamente en 212 resultados operacionales como bajas en combate. Entonces me mandaron donde otro agente a un archivo y el tipo vio la foto y me dijo, ¿ya fue a la morgue? Le dije, ¿y usted por qué me está mandando a buscarlo entre los muertos? Me dijo, no, es que aquí el caso de los desaparecidos en el Casanare es muy difícil. La verdad no entiendo por qué asesinaron a Hugo Edgar. Sí, casi que en las mismas condiciones que Roque Julio. Ellos estaban indefensos, no tenían armas. Mi padre era campesino, nosotros vivíamos en una finca. A nosotros nos tocó empezar desde cero, porque todos esos sueños, todo lo que tuvimos, todo se fue al piso, todo se acabó. Con la llegada a la comandancia de la Brigada 16 del coronel retirado Cipriano Peña Chivatá, quien falleció en el mes de julio del 2023, y con la captura y traslado de funcionarios de las unidades más influyentes, se fue desarticulando la organización criminal que operó en la región. Los responsables no solo atentaron contra la vida y la integridad de las víctimas asesinadas y de las mujeres, quienes sufrieron impactos y daños diferenciales asociadas a su género, sino que el intenso dolor que las madres, padres, compañeras, esposas, hijos, hijas, hermanos y hermanas sufrieron a causa de estos hechos, derivaron en afectaciones a su salud mental, emocional, física y patrimonial, rupturas de relaciones familiares, incertidumbre y angustia, estigmatización y revictimización, amenazas y hostigamientos. Las víctimas y sus familiares fueron sometidos por los agentes de la Brigada 16 a una violencia desproporcionada que nunca debieron experimentar.